Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga, amados. Este es tu hermano, el pastor Valentín Reyes. Son las 7 de la noche, es lunes 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Y en esta noche, pues, la familia está de vacaciones. Estoy yo solito, pero ya la semana próxima confiamos probablemente estén también con nosotros. Como saben, han comenzado sus estudios y pues tienen sus responsabilidades, pero también tenemos esta responsabilidad tan importante y de cariño, con amor, que llevamos a cabo, ya que es un llamado del Señor, el poder llevar un consejo de la palabra del Señor, un estudio de la palabra del Señor, un mensaje de la palabra del Señor para nuestros hermanos y también para el hombre y la mujer necesitada de Cristo, aquel que camina sin fe y sin esperanza. Así que bendecidos sean todos. Quiero dar unos saludos rapiditos, como de costumbre, a aquellos ministerios que nos apoyan, amén, y nos respaldan semana tras semana, y las congregaciones, amadas congregaciones y sus familias, amén. Quiero saludar a mi hermano y amigo, pastor Juan Ernesto Ramos, el presidente del Concilio de Iglesias La Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico, su amada esposa María de Lourdes Soler, amén, del cual, de ese concilio, pues por la gracia del Señor, presbítero, pastor y otras actividades, pero todo le damos la gloria al Señor, este servidor, amén. Damos gracias a Dios también en Day City, Florida, al pastor y hermano en Cristo, compañero Wilfredo Ginés, y la congregación Como las Aguas del Río. Dios los bendiga, pastor, su amada familia y la congregación. Gloria a Dios, bendecidos sean todos. A mi hermano y amigo, amén, compañero en el ministerio, el pastor Wilfredo Molina, su compañera Sandra Santana, la congregación Un Nuevo Pacto en Tampa, Florida, en el 1202 de la Skipper Road. Dios los bendiga, amados. Privilegio estar con ustedes, perseverando, el privilegio que nos han dado de estar con ustedes, y también la palabra que se predica en ese lugar, de la cual también hemos recibido una grande bendición con ustedes. Amén. Estamos agradecidos de Dios y cada uno de los hermanos. Quiero también aprovechar y saludar también a el pastor, amén, Edwin Rodríguez, de la congregación Camino a la Santidad, en el 1805 de la Norte Avenida Albany, de Tampa, Florida. Dios los bendiga, pastor, su familia y su amada congregación. Bendecidos sean, amén, cada uno de ustedes. Y también, con mucho cariño, quiero saludar al pastor Dionides Pantojas, amén, de la ciudad en la nación de Cuba, en la isla, nuestra amada hermana Cuba, en Barracoa, Cuba, el pastor Dionides Pantojas, su amada familia y congregación. También, fíjese, casi en las últimas semanas se me ha olvidado, pero ellos siempre me perdonan. Quiero darle un saludo con mucho amor y felicitaciones a nuestra familia en México, la familia de mi esposa y mi familia en México, allá en la comunidad Las Trozas, amén, donde predican y ministran la palabra del Señor. A mi suegra Flor de María, Dios le bendiga. A mi cuñada Kenny López Vázquez, Dios les bendiga. Y en la comunidad Monroy, amén, a Ivette López Vázquez, su compañero pastor Eduardo y la familia, Dios les bendiga, allá en la comunidad Monroy. Y a mi cuñado también, Jorge
Hernández, su compañera Liz y su familia. Dios les bendiga a todos. Amén. Y más adelante estaré dando otros saludos, pero en esta noche tenemos un mensaje de edificación, donde la base bíblica estaremos leyendo del capítulo 16 del libro de Proverbios. Ese libro escrito por Salomón, el hijo del rey David. Estaremos considerando unos versos de ese capítulo 16 del libro de los Proverbios, donde el título de la misma es Proverbios sobre la vida y la conducta. Amén. Así que estaremos tocando unos versos y daré también citas bíblicas donde los comentarios usted puede encontrar base bíblica de ellos. Así que sea paciente conmigo. Doy gracias a los hermanos, gloria a Dios, que están entrando y han entrado en la plataforma. Dios les bendiga. Amamos, agradecemos el apoyo y el respaldo de todo corazón. Les pedimos que no se quede con este manjar. Compártalo a un familiar, un compañero de empleo, una amistad, amén, un familiar, un ser querido. Nunca sabemos cuál es el mensaje, la palabra que va a llegar al corazón de un ser que amamos, de una amistad que deseamos y estamos clamando a Dios que venga a Cristo. Amén. Así que cada semana también aproveche el tiempo, amado, que me escucha, e invite a una amistad, invite en su comunidad, invite a almas a llegar al templo, a escuchar la palabra del Señor. Los días, mire, señalan que la venida del Señor suena la trompeta en cualquier momento. La venida del Señor está a las puertas. El tiempo se acaba y la palabra dice que solo los que se encontraron en Cristo Jesús, la iglesia, los hijos de Dios, serán rescatados ese día. Amén. Así que voy a entrar a la lectura de la palabra del Señor y voy a leer aquí del capítulo, como dije, 16 del libro de Proverbios, capítulo 16, comenzando en el verso 2 y luego leeré el verso 17. Dice de esta manera: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora vamos al verso 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Lo repito nuevamente: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Hasta ahí la palabra del Señor. Y el tema, amén, en esta noche, como dice aquí, Proverbios sobre la vida y la conducta. También podemos hablar de lo que es la bendición y el beneficio de la sabiduría, ya que sabemos que este libro de Proverbios comienza en el capítulo 1, y lo voy a hacer rapidito a la referencia, porque Salomón fue el hombre como humano, más sabio que hubo en la tierra. Sabemos que el hombre más sabio es Dios, que se hizo hombre, Jesucristo encarnado. Nadie ha podido sobrepasar esa sabiduría. ¿Y cómo es posible? Si Él es la sabiduría, proviene de Dios. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Capítulo 1, verso 1, dice el verso 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudentes. Razones prudentes. Bien, el consejo que vamos a estar hablando, el comentario en esta noche y mensaje de la palabra del Señor, es el beneficio que tenemos cada uno de nosotros, como no solamente como hijos de Dios y iglesia que somos de Cristo, pero independientemente como seres humanos, ya que aún
en este cuerpo, en esta vida, tenemos nuestras responsabilidades diarias, tenemos nuestro trabajo diario, tenemos nuestra rutina, si podemos llamarlo de esta manera, pero como personas, como individuos, el padre, responsabilidad en el matrimonio, con la familia, sus hijos, y en la comunidad que nos rodea, el testimonio que estamos llamados a dar como hijos de Dios. Recuerde que Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando nos dio esa constitución, ese mensaje tan hermoso y extenso, habla y señala que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y una luz no se oculta, no se puede esconder, es asentada, es puesta en un monte, en lo alto, para que alumbre todo lo que le rodea. Y eso somos nosotros independientemente, individualmente, como seres humanos, como padres y familiares unos de otros, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y es que tenemos el llamado a dar el testimonio de que Dios no solamente es creador, pero es nuestro hacedor, es nuestro redentor, es nuestro salvador, Él es todo. Yo vivo porque Él vive, tú vives porque Él vive. Para el pecador que no le conoce, pues que camina en esa ignorancia de quién es Dios y la razón por la que se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados y se entregó por nosotros, pues no le tiene el valor y la importancia. Y cuando leemos en estos versos, señala todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Cuando hablamos con las personas que no tienen la fe, que no tienen a Cristo, que no se han entregado a Él, que no viven para Dios, pueden decirnos, si lo escuchamos, que ellos aman también a Dios. Algunos dicen, yo no le hago mal a nadie, y no lo pongo en cuestión. No estoy hablando de cómo es el comportamiento de la persona hacia su prójimo, aunque delante de Dios es importante. Cuando hablamos la palabra del Señor, cuando hablamos a una vida, a una alma, y le presentamos el plan de salvación, el Evangelio de Jesucristo, y la salvación, el perdón de pecados a través de su sangre, de su sacrificio, y la vida eterna a través de su resurrección entre los muertos, amén, cambia todo el concepto, todo el panorama de la mente del hombre que recibe ese mensaje, porque excluye todo lo que hace, lo excluye todo lo que es, lo que piensa de sí mismo y lo que lleva a cabo en la vida, toda obra, cuando hablamos de que la salvación del hombre es solamente y se alcanza por la fe en Cristo Jesús, en esa cruz, en ese madero. Amén. El camino del hombre, cuando hablamos de la sabiduría humana, y yo doy gracias a Dios, mire, por la tecnología, porque es todo cómo la usemos, es todo cómo desarrollemos esta herramienta, cómo operemos en ella. Amén, cómo la utilicemos. Esta laptop para mí ha sido una grande bendición, es una grande herramienta para mí. Ahora yo en mi edad y en mis deficiencias que tengo en mi cuerpo, como la vista, amén, y en la escritura, pues en vez de leer lo que escribo, mis propios comentarios y todo esto, amén, y comentarios también que tomo lo mejor que encuentro de algún comentario bíblico, lo puedo ahora poner en una lectora y hacerle un zoom, y lo puedo leer. Y me ha ayudado en grande manera, porque así no tengo que estar a veces. Había momentos en que, hermano, le soy sincero, se me hacía hasta difícil yo entender mi propia letra. Amén. Y usted se podrá reír, y me alegro que lo tome como en broma, pero el que tiene entendimiento, que tiene y está pasando por situaciones difíciles, entiende y sabe lo que estoy hablando, porque probablemente también lo ha vivido. Doy gracias
a los hermanos y hermanas como la hermana Mili, Dios le bendiga, amén. Ortiz, Dios te bendiga, saludos a su amado el Padre, mi hermano Manuel, Dios les bendiga, amén. Saludos al pastor en Puerto Rico, La Pesca Milagrosa, amén. Juan Ernesto Ramos, agradecemos el apoyo y el respaldo. Nuestra hermana Dora, saludos a su amado hermano, mi compañero en Cristo y hermano, a su amado esposo Arturo. Dios les bendiga. Vamos para adelante y para el cielo. Y sigan entrando y compartiendo esta plataforma. Y decía que me ha ayudado en grande manera, y yo sé que a usted también. Ahora yo puedo también leer en una manera más fácil estos comentarios. Y decía que la sabiduría del hombre, mire, es totalmente, mire, diferente. La sabiduría del mundo, totalmente diferente a la sabiduría de Dios, a la que procede de Dios. Mire, la sabiduría que procede del mundo puede incurrir en crítica y prejuicio contra Dios y en oposición a la revelación divina. Las personas cuya vida está fundamentada en la sabiduría humana fracasan en la esfera espiritual, ya que rehúsan conocer a Dios en sus caminos. Y esto es lo que el proverbista está señalando en el verso 2, que todos los caminos del hombre son limpios, pero en su propia opinión, porque está hablando del pensamiento humano, no de la manera en que Dios lo señala, o de la mente de Dios, o de la opinión de Dios, sino de la mente personal de ellos. Pues claro, para ellos todo está bien, porque lo hacen conforme a sus deseos y viven conforme a sus deleites. Y citas de estos comentarios usted puede buscar en Romanos 1:22 y en Primera de Corintios capítulo 1 verso 19 al 22. Amén. Continúo con el comentario. La sabiduría es esencial, porque la sabiduría de Dios guía al hombre. Ahora, este es lo esencial. La diferencia entre la sabiduría del hombre, que opina que sus caminos son rectos, que no mide, que no toma el detalle si ha ofendido, si ha violado la ley de Dios principalmente, se satisface en lo que hace, siempre que obtenga ganancia, no importando el daño que puede también llevar a cabo en sus obras, en ese caminar que lleva, porque le dio satisfacción, alcanzó su propósito, aunque no vaya de acuerdo conforme a los mandamientos y la ley de Dios o la gracia de Dios. Amén. Entonces, como es la sabiduría es un guía. Dios guía al hombre al conocimiento divino, valorando la salvación gloriosa provista por Dios. Y esto lo encontramos en Romanos 11:33 y Primera de Corintios 11:21. El estudio de la palabra de esta noche, amados, nos ayudará a cada uno de nosotros a reconocer el papel tan necesario e importante de la sabiduría en la vida del creyente, de cada uno de nosotros. Y aquí vemos que el proverbista ha sido cuidadoso al destacar, cuando lo vuelve a repasar, a destacar la sabiduría que viene de Dios comparada a la sabiduría del hombre, que proviene de la mente humana, de una mente que no ha sido restaurada o transformada o renovada. La mente del hombre tiene que ser renovada, restaurada, para que pueda caminar agradando a Dios. La sabiduría como dádiva es un regalo, porque, mire, ya usted verá, esto viene de Dios también. La sabiduría viene de Dios, es un atributo de Dios. Divina y semejante a una luz proveniente del poder de Dios, que tiene la virtud de iluminar y dirigir la libertad humana en el discernimiento. Quédese con esta palabra, discernimiento, de lo que es bueno, conduciendo al hombre a la plenitud de la vida.
Usted sabe que primera de Juan el apóstol, escribiendo a la iglesia, en su primera carta, capítulo 1, verso 5, habla de que Dios es luz. La sabiduría es una dádiva, es un regalo que proviene de Dios, que nos da a cada uno de sus hijos. Y esto es necesario e importante. Yo voy a pausar por un momento para dar unos saludos. Quiero saludar también, veo por ahí en la pantalla, amén, a Cielo Medina. Dios te bendiga, Cielo Medina, de corazón, hermana Paulita, en amor, Dios te bendiga. Me alegro que estás con nosotros. Dios te bendiga a cada uno de los hermanos en la congregación donde te encuentras. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Es un privilegio tenerte con nosotros. Quiero dejar saber a los hermanos que también, aparte de la plataforma en el YouTube, tenemos también en el YouTube todos los mensajes que vamos dejando lunes tras lunes y en nuestras predicaciones en diversos templos y congregaciones donde nos invitan como ministerio a predicar la palabra del Señor. Usted entra al YouTube y solamente ponga La Mesa Redonda, Ministerio La Mesa Redonda, o Pastor Valentín Reyes y Rodi López Vázquez. Ahí nos encuentra y puede escoger entre ese repertorio. Mire, tenemos más de 3 años y medio de mensajes, de enseñanzas de diferentes categorías. Y usted puede escoger la que usted quiere escuchar y por el tiempo que le sea a usted conveniente. Así que es un beneficio para cada uno de nosotros, hermanos, que usted también pueda compartir y enviar estos mensajes a personas que usted ama, hermanos en la fe, y también usarlos como un bosquejo para usted también en sus propios estudios personales. Amén. Y suscríbase en la plataforma para que nos apoye y esta palabra también podamos entrar en el YouTube en vivo. Pero necesitamos un número de suscripciones, por lo menos 50 suscripciones, pueblo. Compartamos debemos de estar unidos, en unidad. Unámonos para que la palabra del Señor crezca. Yo no puedo creer, yo no creo que pueda existir envidia o celo en una manera dentro del pueblo del Señor, que no podamos compartir, que no podamos darle crecimiento a la palabra de Dios, apoyando y respaldando el ministerio, un hermano en Cristo, una congregación, un pastor. Estamos llamados a compartir la palabra del Señor y respaldemos para que la palabra de Dios crezca. Quiero saludar a Marce Corona en México, a mi hermano Juan Hernández, cofundador con este servidor, y mi compañera Rodi López de este ministerio La Mesa Redonda. Dios te bendiga, hermano Hernández y su amada familia, la hermana Querén, a cada uno de la familia y hermanos. Queremos saludar también, amén, a cada hermano en el estado de Ohio, la familia López. Dios les bendiga. María Cruz, Esther López, Amparo Alvarado, Dios los bendiga. Marina, un privilegio haberles servido. Gloria al Señor, para adelante y para el cielo. Amén. En Detroit, Michigan, la congregación La Viña. En Wisconsin, allá en Sheboygan, amén, el ministerio, la congregación Getsemaní. Al pastor Israel Gómez en el estado de California, al obrero en Texas, el hermano Carrasco. Dios te bendiga, para adelante y para el cielo. Y más adelante estaré también dando otros saludos. Amén. Y continuamos con el mensaje desde la perspectiva, mire, desde la perspectiva, porque quiero aclarar algo, que personas miran el evangelio y dicen, es que ustedes los cristianos quieren controlar a las personas. No sé cuántos han escuchado y pueden decir con sinceridad que personas han dicho eso. No, lo que quieren es controlar. Ustedes con sus normas, ustedes con su ética, ustedes con esas doctrinas
¿verdad? De que no hagas esto y no hagas aquello y no hagas aquello, esto otro. Es como que creen que nosotros establecemos la moral o el carácter de cómo debe de vivir un cristiano. Y están muy lejos de la verdad. No tienen el conocimiento y el entendimiento. Se les hace difícil creer que nosotros lo que hablamos no viene de nosotros. Es porque representamos al Dios creador de los cielos y de la tierra, el carácter de Dios, la moral de Dios, la gracia de Dios, que es derramada en su pueblo, en su iglesia, y lo conocemos como la palabra de Dios viva y eficaz, que es como espada de dos filos, amén, que corta entrando y saliendo, y es como el martillo que quiebra, parte, rompe la roca en dos. Esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos ha sido dada como instrucciones, como guía en nuestras instrucciones de cómo vivir una vida agradando a Dios, en obediencia a Dios, dando testimonio, representando como embajadores, como príncipes, amén, mensajeros de la gracia de Dios en la tierra. Este mensaje no viene de nosotros. Nosotros no establecemos las normas ni la moral, porque viene de Dios, pero estamos llamados como representantes que vivir en la gracia de Dios y vivir en esa constitución de Dios que leemos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, verso 29 del libro de Mateo. Estamos llamados a dar un testimonio, a demostrar un carácter. Y esta perspectiva lo traigo porque se hace necesario reconocer que Dios señorea su creación y dirige todos los actos humanos. Dios siempre está en control, aun cuando vemos a las personas que no van por un buen camino, como las personas que viven y aman a Dios, es porque Dios está en control. Lo que Él no hace o lleva a cabo, Él lo permite. Fíjese, diré como Dios, porque Dios en la sabiduría, aún lo que se hace en contra de Él lo vuelve para bendición de una vida. Aún las pruebas para nosotros sirven de madurez, para madurez y crecimiento espiritual, y un modelo para enseñarnos cómo debemos de vivir una vida en humildad, paciencia, en mansedumbre, amándonos los unos a los otros. Nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por accidente. Dios tiene un plan y un propósito para todo. Amén. Y la venida del Señor está a las puertas. Y vidas piden la oración, y almas piden la oración, porque quieren continuar viviendo. Claro, es importante la vida, pero más importante es la salvación. Es decir, ¿de qué me vale yo pedir, Señor, líbrame de un accidente o sáname de una enfermedad, si lo que estoy pidiendo, como Él conoce el pensamiento y el corazón de cada uno, lo que estoy pidiendo es simplemente que quiero más vida y salud para yo vivir conforme a mis deseos, conforme a mis placeres, ¿verdad? Y pedimos a Dios, que es un Dios santo, que quiere salvar las almas, ¿verdad? Y el pecador pide para seguir en sus pecados, no para servirle a Dios, ¿verdad? Y por eso predicamos en esta plataforma de qué le vale al hombre ganar los reinos de la tierra, las riquezas del mundo, todos los poderes, ser el hombre más poderoso del mundo, si al final perdiera su alma. ¿De qué vale? No tiene ningún propósito. Entonces algunos dicen, es que nos quieren controlar. Yo no quiero sentirme como un muñeco, control remoto, manejado ahí por una persona, en este caso Dios, porque estamos hablando de Dios y de su carácter, como que Dios controla al hombre. Fíjese, en ningún momento se debe tomar ese concepto o esa idea de que el hombre es como un muñeco que se mueve en control remoto a la voluntad de su dueño. No lo tomemos. Fíjese, la imagen que presenta el proverbista y nosotros los siervos de Dios a través de la palabra es que presenta es la de un Dios creador que está pensando, fíjese, pensando las intenciones humanas, las está pensando, Él las mide. Lee el verso 2. Pero Jehová,
que dice pesa los espíritus. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando se habla de discernimiento, mire, porque la imagen que presenta, y quiero traer esto porque les dije del discernimiento y la sabiduría que proviene de Dios. Cuando se habla del discernimiento y la sabiduría de Dios, se hace alusión, se está hablando a la habilidad de distinguir, oiga bien esto, lo real de lo que no es real, de lo aparente, de la verdad. Se está hablando de tener el discernimiento, el conocimiento de distinguir la verdad de la mentira. El discernimiento es uno de los dones del Espíritu, que lo que llaman algunos dones especiales, y la sabiduría es también don del mismo Espíritu Santo. Léalo en 1 Corintios, capítulo 12, donde Pablo presenta y le muestra a la iglesia de Corintios lo que son los dones del Espíritu Santo. Eso es esa habilidad de poder nosotros separar lo bueno de lo malo, lo vil de lo bueno, ¿verdad? Separarlo para que nosotros podamos caminar en un camino agradable, confiados, con convicción, con seguridad de que estamos viviendo agradando a Dios. Al final del programa estaremos orando por las peticiones, estaremos orando también, amados, estaremos orando por las necesidades. Yo sé que hermanos nos hacen peticiones a través de la semana y leemos y les mandamos su mensaje también. Buscamos siempre responder a tiempo a cada uno de ustedes. Amén. Porque esa es nuestra responsabilidad. También les pedimos que no tengan, mire hermano, en ninguna manera, ninguna tristeza, ningún temor en enviarnos alguna opinión de cómo el programa le está haciendo de bendición a su vida. También le pedimos que también nos envíe alguna mensaje dejando saber un tema específico que le gustaría escuchar, que podamos traer a desarrollar en esta plataforma. Amén, para la gloria y la honra del Señor. Así que tenga esa libertad de hacerlo. Saludos a mi hermano Carlos Molina. Dios te bendiga, Carlos Molina, hermano el hermano del pastor Wilfredo Molina, su amada esposa, la hermana Hilda. Dios les bendiga. Es un privilegio tenerlos con nosotros. Agradecemos y amamos el apoyo. Amén. Queremos saludar también, amén, de esta manera también a los hermanos como la familia Cedeño, de la congregación de Un Nuevo Pacto. Dios les bendiga, familia Cedeño, el hermano Marcos, el matrimonio, el hermano Mario, la hermana Vanessa. Dios les bendiga. Algunos nombres se me quedan. Dios te bendiga, hermana Margaret, hermana Fuentes, al hermano Ángel Luis, que conocemos como de Puerto Rico, Cholo. Dios te bendiga. Espero que recibas este saludo. Amén. A las familias de la congregación del hermano Edwin Rodríguez, que conozco también de años, la familia Collazo, a Félix Collazo y su hijo Javier. Dios les bendiga. Amén. Y los hermanos como el hermano Hernández y otros de esa congregación. Ven, seguimos hacia adelante. Cuando leemos Proverbios 6:2, hermanos, es necesario reconocer que aunque el hombre se sienta satisfecho con su vida, es importante. Necesita entender que Dios examina. Dios nos está mirando desde los cielos. A Él no se le escapa ninguna. Dios no es limitado por el tiempo. Dios no está limitado por la distancia. Dios no se cansa. Dios no duerme. Dios no necesita que le digan lo que yo he hecho o lo que tú has hecho o lo que yo he hablado. Dios escucha todo el tiempo porque Él es Dios omnisciente, omnipresente. Él es Dios sabio. Por una eternidad. Él no tiene principio. Él no tiene fin. Así que nosotros, fíjense hermanos, debemos de cada día compartir con las almas que le hablamos de la salvación en Cristo Jesús,
del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Lo importante que es vivir una vida agradable a Dios, en cómo nos comportamos diariamente, cómo tratamos a las personas, aún a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Amén. En medio de las situaciones que vengan o que experimentemos, siempre debemos buscar, porque es un mandato del Señor, no solamente que nos amemos los unos a los otros, pero el que no le debamos nada a nadie. El Señor Jesucristo dijo en la palabra, en su palabra, y está escrito en los evangelios, que no le debamos nada a nadie. Si le debemos impuesto a alguien, al gobierno, debemos pagarlo. Si debemos dinero, debemos pagarlo. Si le debemos a una persona honra, dice, al que a honra le debes, págale, hónralo. Nosotros no estamos llamados a deberle a nadie. Y cuando caminamos, cuando vivimos en nuestra propia opinión, podemos estar ofendiendo, podemos estar lastimando, podemos estar quitándole honra a personas, respeto por nuestras acciones o por nuestras palabras. Podemos estar humillando a personas y Dios no se agrada de eso. Y Dios, dije anteriormente que Él, fíjense hermanos, Él examina, Él hace un examen, Él hace un conteo y una verificación de nuestras acciones para determinar el resultado. Usted dice, espérese, pero el Señor necesita examinar las cosas, pero creí que usted dijo que Él era omnisciente. No me estoy refiriendo a que Él tiene esa necesidad. Lo que estoy hablando es que a través de su Espíritu, a través de su palabra, Él nos tira su posición, su carácter. Él nos deja saber a nosotros cuál es. Él es Dios santo. Él es Dios bondadoso, misericordioso. Amén. Pero a la misma vez, Él es un Dios justo. Amén. Entonces, en esa justicia es como personas que tienen la autoridad de contar votos. Contar los votos en unas elecciones. Lo que se llaman el llevar a cabo un escrutinio. Amén. Que ellos llevan a cabo. Que cuentan los votos, quieren certificar los votos, quieren hacer una verificación de un voto, ¿verdad? Para tomar esas acciones y hacer una certificación concreta de cuál ha sido el final de esa evaluación. Y nosotros, fíjense hermanos, cuando traje este comentario ahora, él hace un examen, conteo, verificación en nuestras acciones para determinar el resultado. Amén. Cuando hablamos de el camino que decidimos caminar o la vida que decidimos vivir como hijos de Dios, no olvide que Él tiene un carácter, una ley moral, lo que conocemos como mandamientos y la Constitución que Él presentó en Mateo 5:7, y una gracia derramada en nosotros con la cual damos testimonio que somos sus hijos. Evangelio de Juan 1:12. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, hablando de Cristo, su unigénito Hijo, le dio autoridad, le dio poder de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Pues basado en esa gracia derramada en nosotros, con la cual damos testimonio que somos sus hijos, y por tanto Dios hace una revisión general, minuciosa y análisis de la misma, de nuestra conducta, de nuestro caminar. Así que si usted no está de acuerdo conmigo, lo invito a que eche un vistazo y lea el Sermón del Monte, la Constitución de la Iglesia de Cristo en Mateo 7 en adelante. Fíjese qué rápido se va el tiempo y deseo continuar con estos versos, porque en nuestros días vemos como hay tanta llamada espiritualidad en los templos. Vemos como hay tanta llamada espiritualidad también
en el mundo. Mire, el mundo se cree espiritual. ¿Cuántos mensajes escuchamos día tras día? Personas que viven en perversión. No, yo soy de Cristo. Yo amo a Dios, pero no viven para Él con sus acciones. Sus acciones demuestran lo contrario. Personas haciendo violencia. Hoy he escuchado personas decir que en sí Dios no condena el adulterio. He escuchado personas decir que Dios no condena la fornicación. De que porque Dios hizo el vino, usted puede emborracharse, que esos son historias, cuentos que el hombre ha exagerado la palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, aquellos que no toman tiempo para estudiarla, leemos que la han sacado del contexto. No la han escudriñado de la manera correcta. Y como no tienen el Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 2, dice claramente que el hombre carnal, las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, la iglesia, todo el que vive en el Espíritu, para el hombre carnal, las cosas de Dios le son locuras y no las puede entender, no las puede comprender, porque solo se pueden discernir espiritualmente. Como no tienen esa comprensión, como no tienen esa relación con Dios, como no tienen esa relación que viven para Dios, no han creído en Cristo, no se han entregado, no se han arrepentido de sus pecados, pues el Espíritu Santo no puede tomar posesión de ellos y hacer los templos del Espíritu. Recuerden que Jesucristo dijo, hablándole a la iglesia, a los discípulos, en aquel tiempo aún no había muerto y resucitado para que fueran llamados apóstoles, en el capítulo 14 del libro de Juan, cuando leemos del verso 15 en adelante, él dice que él no nos dejará solo, que no nos dejará huérfanos, que él vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en el verso 23 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es un guía, es un ayo que nos guía a toda la verdad de Dios. Redarguye de pecado, redarguye de culpa, redarguye en el momento en cuando vamos a llevar a cabo una acción que va en contra del amor, de la bondad, de la misericordia, de la ley moral de Dios, de su palabra. El Espíritu Santo, aquellos que le han recibido, que moran en ellos, el Espíritu Santo ahora ha tomado nuestros cuerpos y ha hecho morada en nosotros y nos ha convertido en templos para gloria y honra de su nombre, para que nosotros en nuestro caminar, aún en este cuerpo exterior que el pecador, que el mundo puede ver con faltas y debilidades, nosotros podamos glorificar a Dios también con nuestros cuerpos. Y el mundo pueda ver que hay en nosotros una diferencia y que no somos igual que el mundo. Que no hablo, que no canto como el mundo. ¿Verdad? Que soy totalmente diferente. Yo soy nacido del agua y del Espíritu. Soy espiritual. En el capítulo 13 del libro de Juan, también el Señor nos da unas grandes verdades. Y nos dice, cuando se le presentó un hombre llamado Nicodemo, hablando del camino. Yo sé que no me he apartado del tema porque estamos hablando del camino. Jesucristo en el verso 6 le dice,
lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Muchas personas se creen y se llaman espirituales, pero nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca se han tenido una conversión, nunca se han convertido, se han apartado nunca de sus malos caminos. Ve, porque la conversión es esa, que si yo era ladrón, ahora en Cristo ya no robo más. Que si yo era un criminal, ahora en Cristo no busco ser hacedor de crimen. Ve, Él transforma mi vida. Si era homosexual, no soy homosexual más. Ahora vivo para el Señor. Que si soy hombre, nací hombre, ahora si yo era una persona que decía que era una mujer en cuerpo de hombre, Dios me endereza, me arregla la mente, porque son ataduras, son perversiones, errores donde el hombre en ataduras, por deseos carnales, cae en ellas y es atrapado, encadenado en ese vicio, en esa cadena, y así vive su vida. Pero cuando la persona se arrepiente, que es compungida por el Espíritu y viene a los pies de Cristo, el que era mentiroso no miente más. El que era adúltero deja de adulterar. El que era fornicario deja de fornicar. ¿Ve? Porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando las cosas viejas han pasado, ahora no vivimos volviendo a darles vida. Viviendo en ese mismo estilo de vida. Nuestro camino cambia. Dios endereza nuestros pasos. Ahora hay una palabra en mi corazón. Hay una palabra de Dios en mi mente. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, como lumbreras a mi camino. Y esa es la diferencia del camino del hombre, que camina en su propia opinión, en su propia sabiduría, y la del hombre que ahora vive en humildad, porque ha reconocido que depende, que necesita, y que la única vida que es agradable es la que vivimos en obediencia al llamado que Él nos hace, Dios, de servirle, de honrarle, de vivir para Él, de perdonar, de amar al prójimo, de hacer el bien. Y la salvación no es por obras. Esto que yo hablo son obras, pero son obras de la fe, que Dios ya de antemano preparó, que sembraría en mí a través de su Espíritu, porque es el fruto de que soy salvo. No es de que yo me siento obligado a vivir para Dios y hacer, como algunos dicen, no, que me van a controlar. No, cuando nací de nuevo, el Espíritu Santo ahora sembró todo su fruto, todas sus virtudes. Fíjese, el Espíritu de Dios tiene frutos, y el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, misericordia, paciencia, templanza, benignidad, benevolencia. Son 9, me falta uno. Amén. Y templanza. Amén. Entonces, esos frutos, ese fruto del Espíritu, mejor dicho, porque está en plural, así lo escribió Pablo en plural. El fruto del Espíritu es como un árbol que tiene diferentes variedades de fruto. Yo como ser humano soy un árbol plantado junto a aguas, corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la definición del hombre que da Dios a través del salmista en el Salmo 1. El hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se seca, su fruto lo da a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos. ¿Ve? Hay una diferencia. Los malos no dan el mismo fruto. Entonces yo puedo dar en un momento, en una situación difícil, puedo dar el fruto de la paciencia. En otras es aplicar el amor. En otras es aplicar la bondad.
en otras es aplicar la misericordia, en otras el dominio propio. ¿Ve? Porque tiene que haber en nosotros un testimonio de que Dios a través del Espíritu vive en mí. Y si cuando alguien me hace una maldad, yo lo que busco es venganza, es en la carne, pues no estoy caminando en el Espíritu. ¿Ve? Por eso el corazón mío tiene que entregarse a Dios. Dios quiere mi corazón. Y cuando Él gobierna el corazón, no soy solamente servidor de Dios adentro, también soy servidor de Dios afuera. ¿Ve? Le sirvo de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera. Y cuando soy obediente afuera, por dentro, nadie me tiene que decir cómo vivir por fuera, porque voy a vivir honrándole de igual manera. ¿Ve? No tengo que estar preguntando ni pidiendo aprobación de cómo me veo por fuera, porque sé que vivo para Dios, porque le entregué todo mi corazón. ¿Ve? Porque soy obediente al Espíritu. El Espíritu y la carne, hay una lucha entre ellos. Y yo quiero siempre que el Espíritu gane, porque cuando el Espíritu está victorioso en mi vida, camino en el Espíritu. Entonces, cuando camino en la carne, lo que vivo es satisfaciendo la vanidad. Lo que llama el predicador también vanidad de vanidades. En el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Todo lo del mundo, lo que vemos, la vanagloria, la riqueza, todo lo que aparenta, la ropa, todo es vanidad. Porque eso lo creó el hombre caído en pecado. Claro, necesitamos muchas de estas cosas también para vivir en el estilo de vida, porque caímos de la gracia de Dios. Ahora tenemos que vivir en esas consecuencias. Dependemos de nosotros mismos en muchas áreas, ¿verdad? De lo que vestimos, de lo que vivimos, de lo que comemos, cómo llevamos las cosas a cabo. Amén. Pero la verdad de todo es que la palabra es clara. Y el espíritu y la carne están en lucha. Efesios capítulo 5. Así que siempre démosle al espíritu en obediencia la victoria. Obedecemos al espíritu, estamos en victoria. Mira, hermano, y vamos para adelante y para el cielo. Me quedan un par de minutitos. Oiga, qué lindo está este mensaje. Mire, porque cuando caminamos en lo que dice Dios, la opinión de Dios, y no la opinión personal, no la opinión del hombre, sino basado a la palabra. Cuando usted abre esta palabra en la mañana y usted dice, Señor, capacítame, Señor, guíame. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte, pero sobre todo, yo te amo. Y en ese amor y en agradecimiento por lo que Cristo, su unigénito Hijo, llevó a cabo en la cruz, donde padeció mi desobediencia en un castigo que yo merecía, tomó mi lugar, se dejó castigar con un látigo. Mire su cuerpo prácticamente hecho pedazos, destrozado, una corona de espinas, la burla, le escupieron, se rieron de él, lo quisieron humillar, y él no se quejó del sufrimiento que vivió por ti ni por mí. Y como yo tengo ese pleno conocimiento de lo que él vivió, y lo vivió con gozo, como dice en el libro de Hebreos, que con gozo llevó la cruz, con el gozo puesto delante de él, llevó la cruz, padeció el sufrimiento, porque me estaba dando salvación, primeramente el perdón de todos mis pecados. Ahora, como yo sé lo que él hizo por mí y cómo lo hizo, yo estoy agradecido de mi Dios. Yo me levanto con el deseo de agradarle, no de vivir para mí, no de vivir para el mundo, o como el mundo quiere que yo viva, o basado a la opinión del mundo, o basado a la moda del mundo. Aunque me digan anticuado, yo a quien quiero agradar es a Dios. Padre, en esta noche yo te doy gracias. Te alabo, te glorifico, exalto tu nombre, toda la gloria y la honra es tuya. Señor, por este tiempo que me has concedido, por la palabra que tú has puesto en mis labios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y en esta hora, antes de cerrar esta plataforma, yo te presento a tu pueblo, a tu iglesia de toda raza, lengua y nación. En medio de circunstancias, en medio de pruebas, padeciendo enfermedades, teniendo necesidades alrededor del mundo. Dios mío, que toda enfermedad
en nuestros cuerpos, en nuestros órganos, Señor, conforme a tu palabra, a tu promesa, que por tu llaga hemos sido curados, que tú eres nuestro médico eterno, cirujano por excelencia. Señor, por tu palabra, Señor, declaramos nuestros cuerpos sanos. Señor, nuestras necesidades suplidas. Señor, trabajo al que lo necesita. Paz al que la necesita. Señor, en los hogares, en el matrimonio, a cada uno, Señor, que tu paz reine, que Cristo reine en el corazón de cada uno. Señor, te pido por las almas que necesitan de ti, salvación, que el Evangelio llegue, sea predicado a través de toda plataforma en el internet, sea YouTube, sea Google, sea TikTok, Señor, sea la plataforma, que el Evangelio sea usado para beneficio. Esa plataforma de la predicación del Evangelio, y las almas que necesitan salvación vengan a tus pies. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Reprendemos toda obra satánica, todo plan diabólico, toda mentira, todo engaño de las tinieblas, toda palabra ofensiva, maldicha. Señor, en el nombre del Señor, toda palabra ofensiva, Señor, toda raíz de amargura, arranca al Espíritu Santo del corazón del que necesita paz y gozo. Que las almas vengan a tus pies, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de una vida en esta noche. Declaramos en el nombre de Jesús que sea compartida. Señor, bendice a tu pueblo. Que nadie pase hambre, que nadie pase sed. Que el pan llegue a las naciones. Y en amor seamos de bendición para cada uno. Amén. Así que en esta noche, hermanos, envía una petición y estaremos orando. Envíanos alguna pregunta que tengas, alguna duda. Recuerden, estamos en el YouTube. Entre al YouTube y suscríbase. Ayúdenos a que esta plataforma crezca para la gloria y la honra del Señor y llegue a aquellas vidas que la necesitan. Se nos ha hecho una petición al ministerio de viajar fuera de Estados Unidos. No vamos a dar detalles específicas, pero ayúdenos a orar, ya que estamos pidiendo a Dios llegar a esos lugares donde se nos pide que podamos llevar esta palabra de amor y sinceridad a las almas que la necesitan. Así que pedimos al pueblo de Dios la oración, amén, por nosotros, amén, para que podamos llegar a esos lugares, que Dios nos use en una manera especial y poderosa, que su Santo Espíritu se manifieste en esos lugares y hagan milagros y prodigios. Así que más adelante estaré dando detalles, ¿verdad?, a nuestros hermanos también y pastores que puedan también apoyarnos, amén, respaldarnos en este llamado, amén. Así que Dios les bendiga, gracias a cada uno de ustedes, y como siempre digo, amén, para adelante y para el cielo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana en esta plataforma. Y si no nos vemos, es porque estamos con el Señor en gloria. Dios les bendiga.